Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva entrega de Playoff TV. Vamos a estar haciendo hoy el resumen de los Juegos Olímpicos, la actuación de Cuba. Y para comenzar este espacio vamos a estar conversando con Alejandro Abadía. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien, hermano. Gracias nuevamente por estar en este Playoff TV para debatir un poco, ¿no? Sobre lo que hizo Cuba en estos Juegos Olímpicos. Bueno, Cuba que quedó en el lugar 14 en el medallero, 7 medallas de oro, 3 de plata y 5 de bronce, 15 medallas para la delegación cubana. ¿Qué te pareció en sentido general la actuación de Cuba en estos Juegos Olímpicos? Bueno, mira, en el programa anterior yo dije que Cuba, si pasaba de 4 medallas de oro, iba a ser mucho. Yo pienso que tengo que volver a venir aquí y decir que, bueno, Cuba superó muy por encima de las expectativas, yo creo que de la mayoría, ¿no? De los cubanos que hicieron sus pronósticos en estos Juegos Olímpicos con 7 medallas de oro. Boxeo se llevó un protagonismo tremendo en este sentido en la cosecha de medallas. Deportes que dieron una sorpresa, otros que quizás decepcionaron de lo que se tenía previsto. Pero ciertamente la actuación de la delegación cubana en estos Juegos, en comparación con la cantidad de atletas que llevó, yo pienso que fue una buena actuación de Cuba. Yo pienso que dejaron un gran sabor de boca en estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Yo creo que es muy importante eso que mencionas, ¿no? Solamente 70 atletas, se lograron 15 medallas, o sea, es una efectividad, como le gusta decir a los directivos del deporte cubano, bastante alta. Incluso, bueno, el 10% de los atletas cubanos se llevaron una medalla de oro. Ahora, diseccionándolo un poco por deporte y sobre todo donde estaban las mayores expectativas de Cuba, sin tocar los deportes de combate, que era, por supuesto, donde más había. Te propongo comenzar por el atletismo, ¿no? Al final el atletismo se lleva una medalla de plata, 2 medallas de bronce y algunas que otras buenas actuaciones, ¿no? La de Roxana Gómez, la del relevo 4x100. Yo creo que Surian estuvo más o menos en su entorno, incluso hizo marca personal, pero también dejó un sabor agridulce, ¿no? 6 lesiones en estos Juegos Olímpicos y, por ejemplo, Denia Caballero, que se queda un poco por debajo quizás en lo que se podía esperar de ella. Bueno, sí, el atletismo para mí fue uno de los deportes que, vamos a decir, que dio la sorpresa. A lo mejor negativa, a lo mejor positiva, pero ciertamente llama la atención esos 6 atletas lesionados. Creo que ningún otro país que tuvo representación en el atletismo tuvo tantos lesionados. E incluso en los momentos cumbres de las competencias, porque los saltadores, los dos, se lesionaron en la final cuando estaban peleando por la medalla. Incluso Juan Miguel no pudo luchar en ese último salto por la medalla de oro por esa misma lesión. Roxana Gómez, que se lesionó en plena final de su carrera, y otros que quizás no pudieron ni siquiera salir a competir por el mismo. Yogeli Rodríguez en la primera prueba se lesionó del heptatlón, y llama la atención este trabajo que se hizo o que no se hizo. Desconozco, sí, claro, lo que sucedió con el equipo de atletismo en cuanto a preparación física, porque lo que sí es cierto es que no es normal que a la competencia más importante del año lleguen en esa pobre condición física. Entonces llama la atención en este sentido. De manera general, las actuaciones, bueno, ya decíamos, Juan Miguel Echeverría se puso, vamos a decirlo así, de mala suerte. El griego Lentoglou saltó su misma distancia, le ganó por el segundo salto y se llevó la medalla de oro finalmente en ese último salto tremendo. Juan Miguel no pudo discutirle la medalla de oro. Se tuvo que conformar con la plata. Michael Massot sí dio la grata sorpresa, estuvo peleando prácticamente por la medalla de plata y se llevó finalmente la medalla de bronce. Jaime también hizo un buen disparo, lejos de lo que pueda hacer, pero con un buen disparo al menos hubiera garantizado la plata. La atleta de Alemania se viró con un último lanzamiento del disco y bueno, se metió en la medalla de plata. Pero de manera general el atletismo dio al menos buenas actuaciones, sobre todo en la pista. Las muchachas del relevo hicieron lo que pudieron, llegaron a la final. Es una buena actuación de relevo 4x400, sin contar con Roxana, que ya se había lesionado en la final de los 400 metros. Rosmarie Mansa, una que otra actuación, pero bueno, de forma general el atletismo quizás no dio ninguna medalla de oro, pero no decepcionó totalmente. A ver, me parece que al final Juan Miguel, Michael y Jaime eran las posibilidades de medalla reales que tenía la de medalla. medalla. El resto, bueno, podemos hablar de Rosmarie Almanza, que había tenido buena temporada y que tenía que haber llegado a la final, es evidente. Sayas, que también tenía que haber llegado a la final y que estuvieron por debajo. Denia, pero en sentido general, en cuanto a medallas, yo creo que más o menos era lo que se manejaba, ¿no? Juan Miguel, Michael
y Jaime. Un deporte que sí dejó muy buenas, pero muy buenas sensaciones fue la canoa. O sea, con esa medalla de oro en el C2 a 1000 metros de Fernando Dayan Jorge y Sergei, que finalmente logra conseguir una medalla después de un camino bastante extenso en el deporte, y el resto de participantes, todos muy jóvenes, lograron estar en su entorno y lograron, yo creo que competir y dejar una sensación positiva, sobre todo para París, que me parece que es el ciclo olímpico de ellos ya. Mira, con respecto a la canoa, ya el simple hecho de hablar de que tenemos una medalla de oro en el C2 a 1000 metros, ya eso yo creo que se lleva todas las atenciones, pero no quedaron ahí, sino que a nivel individual, Fernando Dayan Jorge, el joven canoísta, y José Ramón Pelier, mucho más joven y con tremendo potencial, campeón mundial juvenil, se pusieron a las puertas de la final. En el caso de Pelier no llegó a la final A, pero se dominó ampliamente la final B para una novena plaza. Fernando Dayan llegó a la final, pero terminó en un séptimo puesto en esa final. Pero son actuaciones soberanas, teniendo en cuenta que es un deporte que quizás no estaba en el panorama mediático como esa gran oportunidad de Cuba, pero sí tienen un recorrido. Fernando Dayan y Sergei son medallistas mundiales, campeones mundiales, tienen resultados a nivel internacional, y las muchachas también lo hicieron muy bien. Lo mismo a nivel individual que en el C2 a 500 metros, que también se volaron en la final y lo hicieron muy bien. La canoa para mí, quitando por supuesto los deportes de combate, que es el gran poderío de Cuba, fue el deporte que más buenas noticias le dio a Cuba en cuanto a actuaciones, por supuesto, con esa medalla de oro que nadie se la esperaba. Yo estoy seguro que quizás muchos entendidos en el tema, ¿no? Quizás dijeron, bueno, pueden colarse en el bronce, en la plata, pero una medalla de oro disputándose la China, que era una de las embarcaciones más temidas en esa disciplina. Yo pienso que fue un excelente resultado que consiguieron Ezequiel Torres, ya lo decía, veterano Ezequiel Torres, y Fernando Dayan, que es un joven que viene pugnando por su lugar en la canoa cubana. Sí, ellos venían ya dando las campanadas en las Copas del Mundo, en los Mundiales, quedando segundo lugar. Incluso los grandes favoritos quizás eran los alemanes, y bueno, lograron ahora dar ese empujón definitivo en un final tremendo para quedarse con la medalla de oro. Yo me parece que también hay que volver a resaltar a Leures Pupo. Tú conversabas en el episodio anterior de Jorge Félix Álvarez, y yo estaba bastante de acuerdo contigo, sobre todo teniendo en cuenta los últimos resultados en Panamericanos, en Centroamericanos, en Copas del Mundo, que Jorge Félix Álvarez estaba teniendo mejores resultados que Leuri. Pero bueno, el que volvió a dar la cara en Tokio fue el campeón olímpico de Londres, y que ahora se queda con una medalla de plata extraordinaria, teniendo en cuenta además las condiciones del deporte para entrenarlo en día en nuestro país. Sí, ellos, los muchachos del tiro, yo diría que todos los que fueron a los Juegos Olímpicos son los grandes héroes en este sentido, teniendo en cuenta, ¿no?, las condiciones que ellos tienen de entrenamiento, la falta de municiones, la falta de competencias a nivel internacional. Yo pienso que eso hace mella en su actuación. Y así todos fueron a los Juegos Olímpicos, y Leuri Pupo, bueno, dio un golpe de autoridad con esa medalla de plata, para no dejar dudas de que es un grande de la pistola rápida en nuestro país a nivel mundial. Jorge Félix era así, era la gran esperanza que tenía Cuba en el tiro. Se quedó a las puertas de la final, no pudo acceder. Ya es muy conocido, ¿no?, que era más complicado acceder a la final que ya prácticamente en la final misma obtener un resultado, porque se puso muy dura la competencia para clasificarse a la final. Jorge Félix no pudo, se quedó en eso, y Leuri Pupo sí logró esa medalla de plata prácticamente en una encarnizada batalla entre él y el francés por llevarse la medalla de oro. Bueno, finalmente el galo se llevó el oro, y Leuri Pupo, bueno, con esa medalla de plata sin duda tuvo una excelente actuación en Tokio. Bueno, además de los deportistas que nos representaron a nuestro país, o sea, los 70 que estuvieron por Cuba, hubo otros 22 que bueno, estuvieron compitiendo por otros países, pero que también son cubanos. Te podemos comenzar por Pichardo, que bueno, se convierte en campeón olímpico con Portugal en el triple salto, es recordista nacional en dos países, en Cuba con 18.08 y ahora también en Portugal con ese 17.98, y que bueno, tuvo una actuación, ganó de punta a cabo el torneo del triple salto. Quizás faltó su gran rival, Taylor,
el estadounidense, que bueno, estaba lesionado y no pudo llegar a los Juegos Olímpicos, pero de todas maneras el salto de Pedro Pablo Pichardo es de nivel para ganar oro, incluso hasta con Taylor presente. Sí, el caso de estos cubanos que compiten por otras naciones, yo pienso que Pedro Pablo Pichardo se llevó la batuta en este sentido. Ya lo decías, con esos 2 récords nacionales que ha implantado en 2 países distintos, en Cuba y ahora en Portugal. Pichardo dominó la competencia desde el primer salto, él obtuvo 17.61 y la medalla de plata creo que fue 17.40 y pico, no recuerdo bien, 40 y pico, 50 y pico, quiere decir que desde el primer salto ya era la medalla de oro y paulatinamente fue mejorando sus saltos. También, bueno, los medallistas de bronce en la lucha. En el caso de Congedo, en Italia, que compartió no quiero meterme en la puerta de combate, pero bueno, compartió el podio con el bronce con Reinier y Salas. El karateca, Ariel Torres, que representa a los Estados Unidos, también se llevó su metal bronceado. Bueno, Raúl Valdés en el béisbol, que también obtuvo su medalla de bronce con República Dominicana. Y hay un cubano americano, que es Eddie Álvarez, que tiene, bueno, además de que se llevó su medalla de plata en el béisbol, Estados Unidos perdió en la final contra Japón. Se convirtió en el primer atleta del mundo en ser medallista en los Juegos Olímpicos, tanto de invierno como de verano. Y esto es importante resaltar. Finalmente es un cubano americano, tiene sangre cubana en sus venas. Y bueno, lamentablemente ni Giovanni Leal, ni tampoco Wilfredo León, ni Osmani y Juan Torena pudieron acceder a las medallas. Leal es el que más cerca estuvo con el 4º lugar con Brasil tras perder en ese partido extraordinario ante Argentina. Y bueno, León y Juan Torena, a pesar de que a nivel individual estuvieron francamente bien y que fueron los líderes respectivos de sus equipos, no pudieron avanzar más allá de cuartos de final, hasta cierto punto un poco sorpresivo, sobre todo en el caso de León, ¿no? Teniendo en cuenta el super equipo que tiene Polonia ahora mismo. Bueno, nada, les propongo hacer una pausa y al regreso vamos a estar hablando sobre los deportes de combate. Gracias, Alejandro. Continuamos en este episodio de Playoff TV haciendo el resumen de la actuación cubana en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Vamos a estar ahora conversando un poco sobre los deportes de combate que, bueno, a fin de cuentas fueron el gran empujón para la delegación cubana para terminar en ese puesto número 14. 6 de las 7 medallas de oro conseguidas la cosecharon los deportes de combate. Y bueno, para conversar sobre este deporte vamos a estar hablando con Arián Castro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Arián? Hola, Javierito. Un placer estar aquí para hablar de deportes de combate, que al final es el motor impulsor de la delegación cubana de este tipo de eventos. Bueno, vamos a comenzar precisamente por lo que se conoce como el buque insignia, que al final logró ganar 4 medallas de oro y una de bronce, que es el boxeo. Y que a priori me parece que estuvo por encima de las expectativas, ¿no? O sea, se podía pensar que se iban a ganar varios oros, 1, 2, 3, pero 4 ya me parecen bastante importante la cosecha de la delegación cubana en el boxeo. A ver, yo creo que el boxeo sin duda superó expectativas, ¿no? Quizás yo podía esperar un bronce más, quizás esperaba algo más de Peró, que pierde esa pelea de manera dramática, pero por lo demás creo que nos sorprendieron de grata manera. Yo no esperaba ese oro de Roniel Iglesias, lo decía en programas previos. Roniel Iglesias lo último que había ganado en torneos internacionales de nivel mundial era el título olímpico que ganó hace 9 años en Londres. El beneficio de la duda siempre se lo di a Len López, a Julio César Lagruz por lo que eran, pero siempre dije que me generaban dudas, sobre todo por esos cambios de divisiones. En el caso de Julio César no, porque el cambio de los 81 a 91 es el cambio más brusco de división que hay en el boxeo amateur. Y Arlen porque no llegaba bien, no había tenido un buen ciclo olímpico, había que decirlo así. Había sido un hombre totalmente diferente al que había dominado el ciclo anterior. Y bueno, sorprendieron de grata manera, que decirlo así. Sobre todo el caso de Julio César Lagruz mostró un nivel a lo que estábamos acostumbrados de él y que desgraciadamente no habíamos podido ver en este ciclo olímpico. Andy Cruz cumplió con las expectativas. Yo me atrevo a decir que hoy por hoy en el boxeo amateur es el mejor peleador libra por libra que hay. Lo tiene todo. Quizás las personas se queden con lo complicada que fue la pelea, pero hay que decirlo así, que Keishon Davis es hoy por hoy uno de los mejores prospectos que hay. De hecho, creo que Andy Cruz va a dominar la división aún mucho más, porque no creo que Keishon Davis se mantenga en el boxeo amateur. Yo creo que ya él va a dar el salto de profesionalismo. Y lo tiene todo también por la edad que tiene, solo 25 años.
Hay que decir que él no pudo llegar a las Olimpiadas pasadas porque estaba Robeisy Ramírez. De hecho, él era campeón panamericano y tenía su plaza segura para Río. Tuvieron que hacer una dejación de plaza para que Robeisy pudiera clasificar. Bueno, no decepcionó, ganó su medalla de oro, pero yo creo que Andy Cruz en la edición olímpica pasada, haber ido también hubiese tenido una actuación muy destacada. Sí, hay que decir que bueno, él tuvo que subir de división incluso para, bueno, asentarse un poco en el equipo nacional. Y bueno, lo que tú dices de Cachon Davis, se habla un poco de que es el nuevo o el Shakur Stevenson de Tokio 2020, ¿no? Entonces estamos hablando de uno de los grandes prospectos del boxeo norteamericano, ya no solo a nivel amateur, sino también a nivel profesional, ¿no? Yo he tenido la posibilidad de seguir un poco lo que ha sido la carrera profesional de Shakur Stevenson. Hay que decir que también a él quizás no lo han puesto a pelear con rivales de calidad, no tiene muchos rivales de calidad en su división, ¿no? Pero yo le veo a Cachon Davis mucho más de lo que le vi a Shakur Stevenson. Hay que aclarar que el boxeo profesional quizás sea el deporte que más diferencia hay entre el amateurismo y el profesionalismo en el caso del boxeo. Hay que ver cómo llega, cómo se adapta al boxeo profesional. Ya hemos visto el trabajo que le ha costado a Robeisy. Pero lo que le veo a Cachon Davis es un nivel competitivo brutal para triunfar completamente del boxeo profesional. Por eso es que creo que Andy Cruz también va a dominar, ¿no? No solamente por la calidad que tiene, sino porque creo que se va a quedar sin rivales dentro de poco, rivales de peso para que le hagan oposición. Sí. Bueno, hablando un poco de Julio César Lacruz, ya tú comentabas, ¿no? El salto 81 a 91, yo creo que tiene dos partes. Uno es la pegada, o sea, que es mucho más pegada en 91 que en 81, y eso es evidente. Y el otro es la velocidad de desplazamiento, de movimiento que tiene sobre el ring. O sea, son 10 kilos más, son 20 libras más. Y obviamente el boxeo de Lacruz dependía mucho de esa movilidad, de ese desplazamiento lateral, de bailar sobre puntas de pie, ¿no? O sea, la fortaleza en los pies no es lo mismo aguantar 81 kilos que 91. Y me parece que estuvo francamente bien. Yo creo que la única pelea donde a lo mejor le costó un poco más fue contra el cubano, contra Emanuel Reyes, que ahora está por España, porque en la final, ante el ruso, que era el número 1 de la división en el ranking, que además llevaba 3-4 años invicto, era el actual campeón mundial de Ekaterimburgo, bueno, es que no lo vio, literalmente no vio a Julio César Lacruz. Y si bien su boxeo, a lo mejor para los aficionados más acérrimos del deporte no es el que más gusta, sigue siendo muy efectivo a nivel amateur, a nivel olímpico. Mira, yo siempre he sido defensor de que el amante del boxeo le gusta el boxeo sea cual sea el estilo, siempre y cuando se ejecute de buena manera. Y Julio César Lacruz es un boxeador que es un especialista en el estilo de contraataque. Y tenemos que hablar las cosas como son. Julio César Lacruz, sus condiciones boxísticas hacen de que tenga que ser ese el estilo que él desempeñe. Él no tiene una pegada que le permita desempeñarse con un estilo más agresivo. Sería exponerse y no lo va a hacer. Se adaptó muy bien al peso. Me generaba muchísimas dudas porque iba a enfrentar una pegada que él no había visto contra boxeadores naturales de esa división, con unos reflejos y una velocidad que iban a disminuir inevitablemente el subir de peso. Y a eso se le sumaba la veteranía. Inevitablemente no se está haciendo más joven. Y sin embargo mostró un boxeo espectacular. Y coincido contigo que quizás la pelea con Emanuel Reyes fue una final adelantada. Está claro que Emanuel Reyes aquí se presentó con un nivel que tampoco se le había visto nunca antes. No se le vio cuando estaba aquí en Cuba, pero se vio muy bien. Yo creo que quizás el otro rival que podía tener Julio César Lacruz no era el ruso, era Vasily Levy, el kazajo, que venía de ser subcampeón y que fue noqueado por Emanuel, pero hay que decir que Vasily Levy estuvo prácticamente 4 años sin pelear. Él se perdió durante todo el ciclo olímpico, se preparó para venir a esta edición olímpica y quedó por debajo, porque independientemente del novato que le propinó Emanuel Reyes, ya era una pelea que él iba perdiendo por las tarjetas. Sí. El caso de Arlen, yo creo que los 81 le quedan mejor. Sí. Quizás el factor estatura sea lo que lo perjudique, porque hay hombres más altos en esta división, pero tiene una pegada demoledora que para las divisiones grandes es un elemento muy valioso que te puede sacar. Y con los dos brazos, o sea, con las dos. Sí, tiene esa facultad que puede pelear con ambas manos. Y el golpeo en las dos, o sea, es poderoso en las dos. Sabe utilizar esa arma muy bien. Y yo creo que él aquí demostró que cuando, vamos a decir en buen cubano, cuando él se pone para las cosas,
es dominador, sea cual sea la división que pelee. Sí, a mí me parece un caso un poco similar a Royce y Ramírez, ¿no? O sea, haciendo una analogía a lo que hizo Royce en el ciclo 2012-2016, ¿no? Que gana los Juegos en Londres y después se pierde, literalmente se pierde, y bueno, reaparece en Londres y se queda con la medalla de oro. El caso de Royce es... También hubo sanciones. Sí, exacto, el caso de Royce no es el mismo. Royce se perdió más que nada por la acumulación de sanciones que tenía, hay que decirlo así. Hay que decir que muchas veces fueron sanciones merecidas, quizás el elemento disciplinario, y lo hemos visto, quizás eso ha sido lo que más le ha golpeado para establecerse en el profesionalismo, ¿no? Yo creo que si él se enfoca en eso va a ser dominador en el profesionalismo, pero le cuesta y le costó aquí. Pero bueno, Arlen sí hay que decirlo, se perdió porque estuvo por debajo. Sí, bueno, perdió incluso hasta con un guatemalteco, ¿no? El Lester Ramírez. Y bueno, Ronier Iglesias, que hay que decir que fue el último en llegar de la delegación, o sea, esa primera pelea yo creo que se la siente contra el japonés, que había tenido un buen resultado en el Mundial, pero hablando claro, está bastante por debajo en el nivel, pero de ahí en adelante dio un nivel altísimo, incluso derrota al campeón del mundo, al ruso Sukhoi, y en la final, bueno, dominó al británico de punta a punta. Mira, esa primera pelea yo creo que a Roniel lo salvó ese último asalto en el que le propinó un knockdown al japonés y llevó un punto de protección. Quizás eso fue lo que definió las tarjetas a su favor. En el caso de Sukhoi, creo que mostró una versión espectacular. Yo creo que quizás aquí fue la ausencia de Soufiane Oumija, el francés, lo que también le facilitó un poco el camino, que ha sido el gran dominador del boxeo en este ciclo olímpico en esa división. Pero bueno, no le resta nada al mérito. Yo creo que Roniel demostró un nivel que no se esperaba de él a estas alturas de su carrera, aunque todavía es un boxeador joven, hay que decirlo así. Él logró sus títulos entre los 18 y los 22 años. Todavía es un boxeador joven, tiene 31, todavía puede hacer mucho en el boxeo amateur. Hay que ver cómo seguirá de ahora en adelante, pero con este título yo creo que él puede darse ya por satisfecho de lo que ha hecho. 2 títulos olímpicos yo creo que es mucho para un boxeador. Bueno, Arián, pasando a la lucha, a la Greco, que tuvo una actuación realmente positiva, a pesar de que hubo una decepción, pero también hubo una sorpresa, un eléctrico tremendo que fue Luis Alberto Horta, que terminó ganando su división y además haciendo una secuencia en cuanto a los rivales a los que derrotó, sus campeones del mundo, al campeón del mundo en la final, y que la verdad no se esperaba que pudiera Luis Alberto Horta quedarse con la medalla de oro en los 60 kilogramos de la lucha Greco. Mira, vamos a empezar por lo negativo, ¿no? Yo tenía en mi mente que Luis Ismael Borrero era quizás la opción de oro más segura de la delegación cubana en general. Realmente eso sorprendió a todo el mundo. Sí, sí. Yo, con un rival que ni siquiera avanzó en el organigrama para arrastrarlo a una ronda de repesca. Realmente no sé qué pasó ahí. Creo que eso es algo que hay que averiguar qué fue lo que pasó ahí, porque estamos hablando de un hombre que ha sido el dominador de su división, que ha sido uno de los mejores libra por libra en los últimos 6-7 años. El caso de Mijaín, yo creo que era igual un candidato al título marcado. Te digo la verdad, me sorprendió la facilidad con la que ganó. Yo esperaba que quizás tuviera un poco más de oposición, sobre todo por el caso de Risa Gael, que al día de hoy todavía es un luchador joven. Yo creo que lo que le dio la victoria a Mijaín más que nada fue su experiencia, la sapiencia, la superioridad táctica, administrar sus fuerzas, quizás no buscar las victorias por superioridad técnica, que las podía haber obtenido. Y esa fue la clave de la victoria y se empezó a fraguar desde mucho antes de los Juegos Olímpicos. Puedes ver que compitió muy poco. También lo decía, la lucha es un deporte que desgasta muchísimo físicamente. Y ya en un atleta de 38 años era bueno administrar las fuerzas y lo hizo de una manera espectacular. Ganó sobrado, a pesar de que quizás no fueron por tantos puntos, pero se vio que ganó sobrado. Y el caso de Horta, ¿qué se puede decir de Horta que no se ha dicho ya? Quizás ha sido la mayor sorpresa de Cuba en estas Olimpiadas. Un hombre que con lo que más venía para acá era con un título centroamericano. Sí. Ni siquiera en los Juegos Panamericanos había podido acceder al título y se aparece aquí con un nivel espectacular, con una actuación que fue increciendo. A medida que pasaban las rondas se mostraba mucho mejor.
incluso una victoria por superioridad técnica en las semifinales, y en las finales se enfrentó a japonés que venía a dominar el ciclo olímpico con 2 títulos mundiales y que venía a buscar el título en su patio, ¿no? Y dominó de una manera que da a entender que quizás este el inicio de Luis Manuel Horta a un máximo nivel. Creo que va a dominar en los próximos años. Debería, ¿no? O sea, yo creo que ya ha quedado como un atleta que debe estar en la élite de su división en el próximo ciclo olímpico. De Ismael Borrero, bueno, una sorpresa, no sé si fue un día malo, no sé si hay mala preparación, en fin, tendríamos que preguntarle directamente a él qué fue lo que pasó para conocerlo, porque yo estoy de acuerdo contigo, o sea, yo lo veía como al menos finalista, ¿no? O sea, está el ruso, que incluso tampoco llegó a la final, Zubkov, y estaba él, que era el otro gran candidato a quedarse con la medalla de oro. Por debajo se quedó, yo creo que Gabriel Rosillo, o sea, yo le tenía fe a Gabriel Rosillo, es verdad que pierde con un finés que era campeón mundial juvenil y que en el sub-23 había tenido buenos resultados, pero yo a Rosillo le tenía alguna esperanza, ¿no? En una división que en Río había sido plata con Yasmani Lugo. Y bueno, en la libre yo creo que Reinier y Salas muy bien, el resto, sobre todo Alejandro Calabaza Valdés, que se queda un poco por debajo. Bueno, un poco diría que bastante por debajo. Yo creo que lo de Calabaza, si tú no lo ves, no lo crees. No. Realmente parecía un luchador principiante en ese último minuto y medio. Realmente Kazajo hizo lo que quiso con él, un Kazajo que realmente no era lo más fuerte de esa división. Calabaza estuvo a punto de ganar por superioridad técnica en el primer periodo y resulta que terminó perdiendo por superioridad técnica al final de la pelea. Es algo que realmente resulta increíble. Y para mí era la opción más fiable para una medalla en la lucha libre. Sí. Porque si tú miras a ver, Yandri Garzón, Reinier y Salas, hombres que tuvieron resultados, sobre todo en el caso de Garzón, que fue campeón mundial, pero hace mucho tiempo ya. Estamos hablando de la década Sí. pasada. Sí, bueno, estuvo en Beijing, 2006, 2007. Entre los años 2003 y 2008 en el caso de ambos. Yo creo que Reinier y Salas, la medalla de bronce que obtiene es muy destacada. Fue también, creo, parecido a lo de Mijaín. Basó sus victorias en la inteligencia, en la superioridad táctica. Almacenar su fuerza de la mejor manera, buscar los puntos que fueran suficientes, no desgastarse más de la cuenta, y la estrategia le dio resultados. Yo creo que la lucha libre cumplió, sobrecumplió, porque yo no esperaba medallas a la lucha libre y bueno, afortunadamente trajo esta medalla de bronce, y con el resto de los muchachos de la Greco. Sí, estaban en su entorno, no se podía Ya con el esperar caso de Luis Alberto Horta, creo que Sí. superaron las expectativas. Hay que decir que Reinier y Salas, pierde la medalla de bronce en Río de una manera un poco controversial ante un estadounidense y que se lesiona. O sea, en este ciclo olímpico sufrió lesiones en el tobillo, también en la rodilla. O sea, fue un ciclo olímpico traumático para él. Y incluso tiene que subir de división de 86 a 97, o sea, es un ciclo olímpico complicado para él, y además teniendo en cuenta que cumplió 34 años, ya incluso se retira después de estos Juegos Olímpicos, incluso él lo comentaba ya en zona mixta. Te propongo pasar para un deporte que nos ha dado muchísimas alegrías, muchísimas alegrías, pero ahora mismo es de una deportista, de una sola deportista ahora mismo, y es el judo, y es Idalis Ortiz, ¿no? En los últimos Juegos Olímpicos la única que ha podido sacar medallas para la delegación cubana es Idalis Ortiz, que se queda con la medalla de plata. Para el judo y para la delegación cubana en general. Tenemos un bache no solo con el judo, sino con el deporte femenino a la hora de aportar un medallero, y eso es algo alarmante porque había estado muchas veces a la par, incluso por encima de los hombres, y ahora el deporte femenino en total se ha reducido a Idalis. Y en el judo creo que estamos ante un bache que va a durar mucho tiempo porque no hay un relevo generacional que ofrezca garantías. Realmente el judo masculino se ha caído totalmente, el judo femenino, que siempre iba con equipo completo, ahora no fue así. Idalis Ortiz hay que ver, solamente tiene 31 años, yo creo que ya puede llegar a París, pero no hay nadie además de ella. No hay nadie además de ella, y hay que ver qué es lo que está pasando con el judo. Realmente se siente la ausencia de Ronaldo Boitía, hay que decirlo así. Creo que claramente no iba a ser eterno el profe Boitía, pero
Él mismo ha declarado en entrevistas de que hay muchas cosas que se han hecho que a su modo hubieran sido incorrectas. Incluso han cambiado los entrenadores. En estos momentos está Jordani Jarecibia. Yo creo que es un hombre que puede llevar el judo de buena manera, pero no veo talentos nuevos que emerjan. En el caso de Idalis, yo creo que la actuación fue buena. Yo creo que estuvo en su rango. Es una mujer que del 2016 para acá se ha mantenido en la élite. Bueno, era la número 1 del Con ranking. sus títulos mundiales llegaba como número 1 del ranking. Y yo creo que Idalis realmente cumplió. Sí, sí. Pero no podemos esperar que sea solamente una persona la que saque la cara por un deporte No, como el judo. Y que, por ejemplo, en el masculino no se ganó combate y en el femenino sí, estuvo bien Kaliema llegando a la discusión de bronce, pero el resto se quedó bastante corto. Estamos hablando de un deporte que, sobre todo en el femenino, desde que el año 92 entró en los Juegos Olímpicos, siempre ha estado muy arriba, sacando muchísimas medallas, 2, 3, 4, ya tú lo decías, equipos olímpicos. Por cierto, que la división de más de 78 kilogramos para nuestro país es una división tremenda, porque desde Estela Rodríguez en el 92 hasta Idalis Ortiz siempre se ha conseguido medallas, 2 de plata de Estela, 2 de plata de Daima y bueno, 4 medallas para una Idalis Ortiz que empata con Driolis González como la segunda que más medallas ha sacado en Juegos Olímpicos, bueno, detrás de la japonesa Reiko Otani. Hay que ver qué está pasando con el judo. Sí, no. Hoy por hoy, más allá de Idalis, no se ve nada más. No estamos viendo una Driolis, no estamos viendo una Estela, no estamos viendo una Lena Verdesia, no estamos viendo una Marily Sabón o una Siberis Verane. Estamos realmente ante un vacío que yo creo que va a durar mucho tiempo. Y realmente creo que vamos a tener que enfocar nuestras expectativas en otros deportes porque el judo ahora le va a costar mucho trabajo. Y si el femenino está mal, el masculino creo que está mucho peor. Bueno, Yo creo que lo único que podíamos esperar era una actuación buena de Iván Silva, que para mí siempre ha quedado de ver para lo que es él y aquí. sí, un doble subcampeón del mundo, incluso en este ciclo lo fue, perdió frente al español, pero que en Juegos Olímpicos no termina de dar la talla. Durante mucho tiempo estuvo ahí a la sombra de Asley, pero no ha podido imponerse a nivel de Juegos Olímpicos. Bueno, te propongo terminar los deportes de combate con el taekwondo y bueno, la presencia de Rafael Alba, doble campeón del mundo, y que fue sorprendido en la primera pelea. Yo creo que se le notó un poco dubitativo, ¿no? Le faltó un poquito de agresividad para ganarle al macedonio. Para suerte de él y de nuestro país en sentido general, el macedonio llega hasta la final totalmente un eléctrico, hizo un horta en toda la ley, y bueno, eso hizo que Alba lograra llegar hasta la final por el bronce y al final logró conseguirlo, que yo creo que es un buen resultado. Mira, estamos hablando de un eléctrico, no sabemos porque es un taekwondo joven este macedonio, quizás se reafirme en los claro. próximos años y estemos hablando de que quizás no fue tan sorpresiva la derrota de Rafael Alba, ¿no? Ya yo lo decía ya previamente que el taekwondo es un deporte muy complicado, que las figuras principales no dominan como pasa en los demás deportes de combate. Es un deporte que las sorpresas abundan por la misma concepción misma del deporte, ¿no? Rafael Alba, yo creo que esa medalla de bronce es un buen resultado. Quizás podíamos aspirar a más por lo que tú decías, 2 títulos mundiales que lo avalaban. Pero ha pasado con Cuba en Juegos Olímpicos anteriores. Hemos tenido muchos campeones mundiales, hemos tenido a Gerler Viera, hemos tenido a Lenny Hernández, que después no han podido reafirmarse. Y sin embargo tuvimos a Ángel Bolodia, que se le tituló campeón olímpico sin haber tenido resultados previos de nivel y sin después volver a llegar a esos resultados. Entonces, lo impredecible del taekwondo es muy difícil para pronosticar un resultado de nivel. Yo creo que en el caso de Alba hay que darle por buena la medalla de bronce, hay que decirlo así. Estamos ante un atleta que todavía es joven y puede seguir. Sí, vamos a ver qué pasa con el santiaguero en los próximos, sobre todo en París, que es el próximo ciclo olímpico que posiblemente incluso sea hasta el último de él. Te propongo hablar un poco de los cubanos que estuvieron en otros países defendiendo los colores de otros países, pero que son nacidos aquí. Bueno, la medalla de bronce de Colledo, ya lo comentábamos con Alejandro en la lucha, en la división de Reinier y Salas. También la medalla de bronce de Lorimberto, que logró perdió con
con Arlen. Yo creo que fue la pelea más difícil de Arlen, incluso porque la manera de pelear de Lorimberto es un poco similar a lo de los cubanos, y eso lo hizo que perdiera un poco de paso en los primeros asaltos, pero bueno, logró ganar y es una medalla de bronce. Y yo creo que también Yasmani Acosta, el chileno de los supercompletos en la lucha greco, estuvo, bueno, a nada de ser finalista junto con Mijaín. Mira, ¿qué pasa? Que los deportes de combate, a diferencia quizás de los otros deportes, eran cubanos que tuvieron que buscarse su camino, tuvieron que buscarse la vida en otros países, porque quizás aquí no tenían la posibilidad de hacer equipo al tener hombres demasiado establecidos en sus divisiones. Quizás la excepción de la regla fuera Fran Chamizo, que sí era primera figura al momento de salir de aquí. En el caso de Lorenberto, me sorprendió gratamente, al igual que con Diego. Pero creo que fue una actuación que superó mis expectativas. Yo no tenía grandes expectativas con el caso de los deportes de combate y los muchachos que competían por otros países, ¿no? Ya hemos hablado quizás de que quizás Emmanuel Reyes, desgraciadamente se topó con Julio César en ronda de cuartos de final, ahí el perdedor se quedaba sin medalla. Pero yo creo que el saldo es bueno para lo que se podía esperar de ellos, ¿no? Hay que ver el caso de la lucha, el caso de Yasmani Acosta, ¿no? Desgraciadamente, si se quedaba aquí, iba a ver tirada toda su carrera por la bota. Yo creo que con Chile encontró lo que buscaba, que era un país que le abriera las puertas para competir en el máximo escenario internacional, y yo creo que si esa semifinal se vuelve a competir, a lo mejor es la... Sí, él estuvo bastante molesto con la decisión de los árbitros. Bueno, muchas gracias, Arián, por estar por acá compartiendo con nosotros sobre los deportes de combate de nuestro país y su actuación dentro de los Juegos Olímpicos. Les reitero, lugar 14 para Cuba, 15 medallas, 7 de oro, 3 de plata y 5 de bronce ha sido la actuación de la delegación cubana. Ya nos vamos a ir despidiendo, pero antes le pido que nos dejen en los comentarios qué le pareció la actuación de Cuba, quién le pareció el atleta más sorprendente, la mayor decepción, y por supuesto, si le gustó este episodio, suscríbase, activa la campanita, únase al play.